Vamos a empezar, hermanos, nuestra predicación del día de hoy. Por favor, vayan a Mateo 6. Vamos a estudiar del versículo 25 al 34 que hemos estado estudiando, hermanos. Pero solo para tener rápidamente un pequeño contexto, el Señor Jesús, si recuerdan, hermanos, en Mateo 6, a partir del versículo 19 en adelante, el Señor Jesús empieza a decir cuál es la actitud correcta frente a las posesiones materiales, ya que eso, hermanos, va a reflejar tu condición espiritual. ¿Cuál es tu actitud correcta en frente a las posesiones materiales? Y aquí, hermanos, cuando llegamos al versículo 25 de Mateo 6, el Señor Jesús nos habla sobre la actitud de un creyente, la actitud que un creyente debe de tener hacia las necesidades básicas de la vida. A partir del versículo 25, eso es lo que el Señor nos enseña, la actitud que el creyente debe de tener en frente a las necesidades básicas de la vida. Y vean lo que dice Mateo 6, si ya lo tienen, Mateo 6, versículo 25 al 34, dice así, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Recordando un poco, hermanos, que ya vimos en nuestro estudio pasado el versículo 25, vemos que afanarte es pecado, ya que tú te puedes afanar de manera pecaminosa. Por eso dice el versículo 25, vean, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Recuerden la frase, no os afanéis, es un imperativo, hermanos. ¿Eso qué significa? Que es un mandato. La frase de no os afanéis es un mandato. El Dios del universo, el Dios de todo, te está ordenando con toda autoridad que no te afanes, que no te preocupes. Y la razón, hermanos, por la que no debes de afanarte, la razón por la que no debemos de preocuparnos pecaminosamente por nuestras necesidades básicas es simplemente porque es pecado. Porque es pecado. Si tú te afanas, si tú te preocupas por las cosas básicas de tu vida, entonces estarás pecando delante de tu Dios. Recuerda, hermanos, que dijimos que hay dos tipos de preocupación, ¿recuerdan? La preocupación pecaminosa y la preocupación piadosa. Bueno, esta preocupación piadosa, hermanos, es la actitud correcta que se enfoca en cumplir nuestras responsabilidades delante de Dios. Esa es la preocupación piadosa, la que se enfoca en cumplir nuestras responsabilidades delante de Dios. Por ejemplo, debemos de preocuparnos por leer la Biblia, ¿no es cierto? Debemos de preocuparnos por orar, debemos de preocuparnos por ser obedientes, incluso debemos de preocuparnos por trabajar, ¿no es cierto?
por estudiar, por ir a la escuela. Bueno, esa preocupación, hermanos, es una preocupación buena. Pero cruzando la línea de esa preocupación piadosa, cruzando la línea, y tú quieres ir más allá en tu preocupación, entonces eso se convierte en una preocupación pecaminosa. Pecaminosa. Sí, hermanos, es verdad, es cierto, te preocupas para trabajar, te preocupas para que no te falten las necesidades básicas de tu vida, pero más allá no puedes ir, hermano. Más allá no puedes ir, porque estarías pecando delante de tu Dios con esa preocupación pecaminosa. Entonces, hermano, nosotros no debemos de afanarnos. No debes de afanarte por tus necesidades básicas de la vida, porque eso sería pecado, hermanos. El Señor dice ahí en el versículo 25, no te preocupes, no te afanes por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Hermanos, estas cosas son una necesidad para nosotros, ¿no es cierto? Si no las tenemos, nos morimos. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Pero el Señor te dice, no te preocupes pecaminosamente por eso. No lo hagas. Si tú te preocupas por el qué vas a comer, el qué vas a beber, el qué vas a vestir, o por cualquier otra cosa, estarás pecando. Estarás pecando. También vimos en el versículo 26 que no debes de afanarte, que no debes de preocuparte por estas necesidades porque tu Padre las cubre. Vean lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿No valéis vosotros más que ellas? El Señor aquí está apuntando a que tú veas a las aves. En términos normales, las aves siempre tienen alimento, hermanos. Y esto muestra el cuidado providencial de Dios, ¿no es cierto? Esto muestra el cuidado que Dios tiene por su creación. Esto muestra la compasión y el amor que Dios tiene hacia su creación. Él provee el alimento para las aves, las cuales esas aves no tienen este proceso de agricultura. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros para encontrar su comida. Pero ellas tienen alimento porque el Padre se los da. Recordemos, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo no está promoviendo la pereza. Él no promueve la pereza. No hay que decir, bueno, como Dios me va a dar todo lo que yo necesito, entonces yo con fe lo voy a pedir, voy a esperar y ya no voy a hacer nada. Ya no voy a ir a trabajar, ya no voy a hacer nada. No, hermanos, no es así. Sin duda, Dios creó a las aves, Dios las alimenta, pero Dios usa el instinto de esas aves para que vayan y busquen su alimento, ¿no es cierto? Dios usa el instinto de las aves, trabajan por su alimento. Asimismo nosotros usamos, bueno, en el tiempo del Señor Jesús, por supuesto que se usaba el sembrar, el segar para buscar el alimento. Hoy en día tenemos otros tipos de trabajo, pero esa es la idea. Tú buscas tu alimento, tú buscas esa bendición de Dios y por medio del trabajo Dios te bendice. Dios te bendice por medio del trabajo. Pero el punto del versículo 26 es la pregunta que hace el Señor Jesucristo, que dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto no más los va a alimentar a ustedes? A ustedes, personas que han creído en Él, que tienen una relación íntima con Él. Si Dios da de comer a sus criaturas en términos normales, ¿cuánto no más te dará de comer a ti que eres un hijo suyo? En términos de valor, ¿quién es más grande? ¿Un ave o el ser humano? El ser humano. El ser humano. Esto, hermanos, sin menospreciar a los animales, por supuesto. Los animales tienen un valor porque son creación de Dios y tenemos que respetarlos. Pero delante de Dios, un animal no es más valioso que el ser humano.
Entonces, si Dios da de comer a esas criaturas que en términos de valor es mucho más abajo a comparación que el de nosotros los seres humanos, ¿qué no te dará a ti? ¿Qué no te dará a ti el Señor? Y añádele que tú eres creyente, que tú eres hijo suyo. ¿Cuánto no más te dará de comer a ti que eres su hijo? Recuerda, hermano, aquí el Señor se está dirigiendo exclusivamente a los creyentes. Y esto lo sabemos por la frase que usa ahí en el versículo 26 que dice, vuestro Padre Celestial, nuestro Padre. Un creyente. Solo un creyente puede decir nuestro Padre Celestial, ¿no? Un incrédulo no puede decir esas palabras. Por eso aquí está apuntando a los creyentes, a los hombres que tienen una relación salvadora, una relación personal con el Padre. A ellos les dará de comer el Señor. Y sabes, hermano, el Señor en su misericordia se da el tiempo para explicarnos este tema de la preocupación. Porque el Señor pudo haber acabado en el versículo 25, ¿no crees? Él pudo decir, no te afanes. Él pudo decir, no te preocupes de manera pecaminosa porque es pecado. No lo hagas. Te lo ordeno, no lo hagas. Punto, se acabó. Pudo decir eso el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Obedecerlo, ¿no es cierto? Porque si es una orden del Señor, entonces nosotros lo debemos de obedecer y decir, ok, no me voy a preocupar, no me voy a afanar por las cosas de mis necesidades básicas diarias. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, nos da ilustraciones, hermanos, nos sigue explicando por qué no debemos de afanarnos pecaminosamente. Y es aquí donde nos quedamos en nuestro estudio pasado, hermanos. La idea sigue de por qué no debemos de afanarnos pecaminosamente. Vean lo que dice el versículo 27, Mateo 6, versículo 27, Mateo 6, versículo 27, dice, comienza con una pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí hay unas palabras que tenemos que ver. En primer lugar, la palabra estatura. Esa palabra estatura, hermanos, se puede referir a la estatura de un hombre o también se puede referir a la edad de un hombre, a la edad. Eso es lo que se puede referir la palabra estatura. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos estas dos ramas, o la estatura de un hombre, en el griego, por supuesto, o a la edad de un hombre, estatura humana o longevidad. Aquí en este texto, hermanos, yo creo que se refiere a la edad, a la longevidad del hombre, no a la estatura corporal, sino yo creo que se refiere a la edad, a la extensión de la vida, no a la estatura corporal. Y yo creo eso por la palabra, vean, ahí dice, al final dice la palabra codo, ¿no es cierto? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura a un codo? Un codo, hermanos, y es por esta palabra que yo creo que se refiere a la edad, no a la estatura corporal. Un codo en estos tiempos se refiere a 45 centímetros. Eso es un codo, 45 centímetros. Y esa es la razón, hermanos, por la que yo creo que se refiere a estatura. ¿Por qué, hermanos? Solo piensa en esto, hermano. Sabemos que hay personas bajas, ¿no? Y muchas personas dicen, yo quisiera crecer aunque sea 5 centímetros, ¿no? Aunque sea 5 o 10 centímetros más, yo quisiera crecer. Bueno, eso suena lógico, ¿no? Bueno, 5 centímetros, 10 centímetros más, suena lógico. Pero hermanos, jamás en la vida alguien ha dicho, yo quisiera crecer 45 centímetros más. Eso no suena lógico, hermanos, a menos que sea un hombre pequeño. Pero bueno, hermanos, por esa lógica, yo creo, hermanos, que aquí está apuntando hacia la edad, hacia la longevidad. Pero bueno, hermanos, sea uno o sea el otro, ¿cuál es el punto? El punto importante aquí es que tú, aunque te afanes, no puedes extender la longevidad de tu vida. ¿O sí puedes? Tú no puedes extender la duración de tu vida. ¿O sí puedes? Puedes cuidarte, ¿sí? Puedes cuidarte. Puedes cuidar lo que comes,
puedes ser prudente en lo que haces, puedes hacer ejercicio, puedes dormir las horas adecuadas, ¿no es cierto? Tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer lo que está en tus manos para cuidar tu vida, ¿no es cierto, hermanos? Pero al final, Dios es el quien determina tu vida, ¿no es cierto? Tú no puedes añadir más vida a tu vida. Tú no lo puedes hacer. Entonces, la idea es que, aunque te afanes demasiado por tus necesidades básicas, aunque tú te afanes por eso, no conseguirás nada. No conseguirás nada, aunque tú te afanes. No importa lo mucho que te preocupes, hermanos, por tus necesidades básicas de la vida o por cualquier otro problema que tengas, no importa lo que preocupes. Hay veces que no vamos a conseguir lo que queremos. Esa es la realidad, hermanos. Por ejemplo, el ejemplo que da nuestro Señor Jesús. Tú no puedes extender los días de tu vida. Tú no lo puedes hacer. Nosotros no determinamos eso. Es Dios el que determina eso. Vean lo que dice Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice Deuteronomio 32:39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Yo hago qué? Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios. Él es el que hace vivir y Él es el que hace morir. Hermano, tú te puedes afanar. Tú te puedes preocupar por todo lo que tú quieras, pero no vas a ganar nada. Es inútil que te preocupes, hermano. De hecho, hermano, lo único que tú encuentras y lo único que tú ganas por preocuparte, ¿sabes qué es? Es deshonrar a Dios. Eso es lo que ganas por preocuparte, deshonrar a Dios. Porque tú te preocupas pecaminosamente. Pecaminosamente. Y trae consecuencias la preocupación. El afán trae consecuencias serias, hermanos. Les voy a leer un comentario de un médico. Este médico no es cristiano, solo él habla en términos científicos y creo que es prudente que lo escuchen. Este médico cita esto, vean lo que dice el médico. La preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido a un hombre o he sabido de un hombre que muriera por trabajar excesivamente, pero he conocido a muchos que murieron de preocupación. Eso lo dice un médico, científicamente hablando. La preocupación, hermanos, pecaminosa, tiene daños físicos severos, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué no debemos de preocuparnos? Dios en su misericordia nos da otra razón por la cual nosotros no debemos de preocuparnos. No solamente porque Él nos provee, sino porque eso puede afectar a tu salud, hermano. Si te amas, cuídate. No te preocupes de manera pecaminosa. Y vean, otro ejemplo del por qué no debemos de preocuparnos. Mateo 6:28, continuamos con Mateo 6. Mateo 6, versículo 28. Dice así, Mateo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Recuerden, estamos hablando de necesidades básicas de la vida. Por eso aquí el Señor expresa por el vestido, por la ropa. Por ese vestido, por esa ropa, Él hace la pregunta, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Ciertamente esto es una necesidad básica para el ser humano, tener ropa, ¿no es cierto, hermanos? Tener algo que vestir. Obviamente aquí estamos hablando que si no tienes que vestir, entonces no te preocupes, no te afanes. Pero ¿qué pasa, hermanos?
¿Qué pasa hoy en día que tenemos la bendición de tener maquilas, de tener máquinas grandes que producen ropa en exceso? En muchos de los casos, muchos de nosotros tenemos un closet lleno de ropa, ¿no es cierto? Pero aún así te preocupas. Aún así te preocupas. ¿Por qué no puedes comprarte otro pantalón? Hermanos, aún aunque tú tengas tu closet lleno, no debes de afanarte por tu vida. No debes de afanarte por el vestido. Nota esa palabra que dice ahí el Señor Jesucristo en el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ve esta palabra y dice, considerad los lirios del campo. Nota esa palabra, considerad. Esto quiere decir en griego, esta palabra de considerar en griego quiere decir analiza con cuidado. Analiza con cuidado los lirios del campo, esa sería la idea. Analiza con cuidado. De hecho, hermanos, esto es un recordatorio a que a lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a usar nuestra mente, hermanos. A eso nos llama Dios, a usar nuestra mente. Esa idea, hermanos, que muchos tienen de que la fe es un tipo de sentimiento subjetivo y racional, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Dios siempre te anima a que tú uses la mente. Sí, es bueno tener emociones, sí, pero Dios por eso te dio un cerebro. Dios por eso te dio el razonamiento para que lo usemos, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo está apelando a ese razonamiento. Por eso Él dice, considera o piensa, razona, analiza con cuidado, ¿qué? Los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Piensa en eso, dice el Señor. Considera eso, usa tu razón y piensa en los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Otra vez, hermanos, aquí el Señor no está promoviendo la pereza, ¿eh? Lo que está diciendo el Señor es que debemos nosotros ver, debemos de razonar, debemos de pensar en los lirios del campo. Dime un segundo, hermanos, voy a cambiar la pila porque ya sé. Entonces, hermanos, nosotros debemos de razonar, de pensar, de analizar con cuidado y ver a los lirios del campo cómo nacen, cómo crecen de forma natural sin la necesidad de que alguien las esté regando. Y sabes, hermanos, no solo los lirios, sino todas las plantas, ¿no? Todas las plantas de forma natural crecen. Todos tienen sus pétalos, sus tallos, sus hojas de forma natural, ¿no es cierto, hermanos? Si alguna planta por ahí tiene una deformación o algo que esté fuera de lo normal, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero de manera normal, de manera natural, hermano, crece, ¿no es cierto? Con sus pétalos, con sus colores, ni uno más, ni uno menos, todo como debe de ser. Todas las flores, hermanos, en palabras del Señor Jesús, están bien vestidas. Están bien vestidas. Considera eso, razona eso, piensa en eso antes de preocuparte. Pero vean lo que dice el versículo 29. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón. ¿Cómo era la gloria de Salomón, hermanos? ¿Tú sabes cómo era esa gloria de Salomón? Bueno, acompáñame a Primera de Reyes para ver la gloria de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primera de Reyes 10, versículo 1. Vean lo que dice Primera de Reyes 10, versículo 1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia
y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Nota aquí algo. Esta reina es muy rica, ¿no es cierto? Esta reina ahí dice que tenía camellos. Recuerden, en Medio Oriente antiguo, hermanos, una señal de riqueza era tener este tipo de animales, camellos. Y bueno, ella tenía, ahí dice, especies, oro, piedras preciosas. O sea, ella tenía demasiado dinero. Era una reina rica, muy rica. Pero ahora vean, versículo 3. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, ¿se qué? Se quedó asombrada. Se quedó asombrada. Esta reina, hermanos, que tenía mucho dinero, que era demasiado rica, se quedó ¿qué? Asombrada. ¿Por qué? Porque Salomón tenía más que ella. Esta mujer, hermanos, en otras palabras, se quedó con la boca abierta cuando vio todo lo que Salomón tenía, toda la riqueza que Salomón tenía. Pero nota lo que dice el versículo 5. Ve lo que dice el versículo 5. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los ¿qué? Y los vestidos, de los que le servían. De los que le servían. Estos vestidos no son los de Salomón, hermanos. Son los que le vestían. Solo imagina esto, hermano. Si los sirvientes estaban vestidos de una manera muy elegante, de tal manera que la tela a la vista se podía ver que era de buena calidad, a manera que cuando tú veías esa tela, tú podías decir, si esa ropa usan los sirvientes, entonces no me importa, yo quiero ser sirviente, porque es una tela buenísima. Bueno, eso vio la reina y la dejó asombrada, solo con los vestidos de los sirvientes. Vean versículo 14. Versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Esto, hermanos, en la actualidad son 26 toneladas de oro, lo que Salomón adquiría cada año. Vean más abajo, versículo 21. Versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, todas las vajillas de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. ¿Tú sabes por qué la plata no valía en tiempos de Salomón? ¿Sabes por qué la plata no valía, hermanos? Bueno, no valía porque la cantidad de oro era mucha, que la plata no valía absolutamente nada. ¿Ok? La plata valía demasiado porque había mucho, perdón, el oro valía demasiado porque había mucho oro y la plata pues no valía nada. Pero vean versículo 23, versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, ¿en qué? En riquezas y en sabiduría. O sea, nadie tenía más dinero que Salomón, nadie. Versículo 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. O sea, Salomón tenía mucha fama, tenía una fama mundial. Ve versículo 25. Y todos le llevaban cada año, ¿qué? Sus presentes. Alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Como si Salomón no tuviera. Era demasiado rico Salomón. La riqueza de Salomón era muy grande y aún le seguían trayendo y trayendo y trayendo. En este año que se escribió, hermanos, le trajeron todo esto. No dudes que al próximo año le volvieron a traer lo mismo. La riqueza de Salomón era demasiada, hermanos. Regresando a Mateo 6:29, ya que tenemos quién era Salomón, cuál era su riqueza.
regresando a Mateo 6:29, dice el Señor Jesucristo, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ni Salomón con toda esta riqueza que tiene, ni con los mejores vestidos que puede tener, nada de lo que tuvo Salomón se compara con el diseño de Dios, con la belleza que Dios les ha dado a estas flores, dice el Señor Jesús. Alguien puede decir, bueno, pero es que no leímos nada de la ropa de Salomón. Bueno, es cierto, hermanos, no vimos nada de la ropa de Salomón, pero hermanos, es implícito, ¿no creen? Repito, los sirvientes tenían ropas que asombraban a reinas. Imagínate la ropa que tenía Salomón. Eran ropas, yo creo, asombrosas, llenas de piedras, de oro, de muchas cosas. Ahora nota, aquí el Señor Jesús en el versículo 29 de Mateo 6 está haciendo referencia a la gloria de Salomón. O sea, todo lo que nosotros acabamos de ver en Primera de Reyes, el Señor Jesucristo está haciendo referencia a eso. Pero Él dice, eso no se compara con las flores del campo. Nosotros podemos ver una probada de la bondad de Dios en las flores, hermanos. Él nos deja disfrutar todas las flores. Obviamente hay tipos de flores con diferentes formas, diseños, colores. Él nos deja disfrutar de eso porque Dios las hace. El diseño que Dios hace en las flores es más glorioso que toda la riqueza que tenía Salomón. Hermanos, las flores no salieron por un accidente o por una mutación y de esa mutación salieron todas las flores. No, hermanos, es Dios que hace esas flores. Es Dios que diseña esas flores. En palabras de Jesús, es Dios el que viste esas flores. Pero vean, versículo 30, que también hace el Señor. Versículo 30, y en Mateo 6, versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Nota aquí algo, hermanos, detengámonos ahí tantito. Nota, el versículo 28 habla de flores silvestres, ¿no? Y ahora está hablando de hierbas. Estas hierbas, hermanos, eran comunes, igual que las flores silvestres. De hecho, esta frase que dice, mañana se echa en el horno, esta hierba que mañana se echa en el horno, esa expresión, hermanos, la está usando el Señor Jesucristo porque estas hierbas servían para calentar los hornos. Es como un tipo de especie de pasto, por así decirlo, hermanos. ¿Ok? Entonces, estas hierbas que se echaban al horno eran muy comunes para cocinar. Esta hierba era como un tipo de combustible, hermanos. Y lo que el Señor dice, si la hierba del campo que se echa al horno es hoy y mañana se echa al horno, mañana desaparece. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es esto, se los voy a aclarar. A pesar de que esta hierba que tiene uso práctico, que se usa para quemarla y su existencia es muy breve, vean qué dice al final del versículo, Dios la viste así. ¿Se dan cuenta? Una flor probablemente tiene más valor que una hierba del campo, pero aún así Dios la viste así. Aunque esta hierba hoy es y mañana ya no porque se usa en el horno, bueno, aún así Dios la viste así. O sea, hermanos, a pesar de que esta hierba es muy insignificante porque se usa para quemarla y su vida es muy corta, a pesar de todo eso, Dios cuida de ella. Esa es la idea. Dios cuida de ella. Y vean la pregunta que hace el Señor Jesucristo. Vean la pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, nota el argumento que el Señor está diciendo. Si Dios cuida de una hierba que se usa para quemarla y que tiene una vida muy corta, ¿cómo no te va a cuidar a ti que eres su hijo?
Ese es el argumento que el Señor Jesucristo está dando aquí. Y esa es la idea de todo esto. Esa hierba que hoy es y mañana ya no es. Aún así Dios la cuida. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Hombres de poca fe, dice. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo va de lo menor, que es la hierba, a lo mayor, que somos nosotros sus hijos. Igual que los pájaros, ¿no es cierto? Igual que las flores silvestres. Pero nota esa frase en la pregunta que dice, hombres de poca fe. Aquí el Señor le está hablando a creyentes. A creyentes. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos? El problema es que, aunque tú como creyente tengas una fe genuina, aún tú como creyente tengas una fe salvadora, es posible que tengas poca fe. Eso es innegable. Es posible que aunque tú seas salvo, tengas una fe pequeña. Y tener una fe pequeña te lleva a afanarte pecaminosamente. Por eso te afanas, por eso te preocupas por las situaciones que rodean tu vida, porque tienes poca fe. Tienes poca fe. Hermanos, si se dan cuenta, esta es la raíz del afán. Esta es la raíz de la preocupación pecaminosa. No confiar en Dios. Esa es la raíz de la preocupación. No confiar en Dios. Nosotros, hermanos, cuando pensemos en las flores, cuando pensemos en las hierbas del campo, cuando veamos esos pétalos hermosos en las flores, en esos colores hermosos que el Señor ha diseñado, que Él ha ordenado de manera perfecta, cuando vemos las flores completas, hermano, eso debe de ser una gran ayuda a enfrentar la tentación del afán. Eso debe de ser una gran ayuda. Así de práctico es esto, hermano. Cada vez que tú veas una flor, tú recuerda, sí es cierto, yo tengo un problema, pero el Señor como sustenta esta flor, así también me va a sustentar a mí. Cuando tú enfrentas esa preocupación pecaminosa, cuando tú enfrentas esa tentación de afanarte por tus necesidades básicas, solamente observa a los pájaros, hermanos. Ve al jardín aquí arriba y ve a las palomas cómo están volando. O ve allá al desierto de los leones, que hay diversidad de flores, de plantas y de todo, hermano. Escucha a los pájaros cantar. Ve esas ramas en los árboles cómo crecen grandemente, sin que nadie les esté dando de comer, sin que nadie las riegue. O hermanos, si tú tienes la tentación de afanarte pecaminosamente, solamente observa ahorita que salgas aquí afuera del zaguán negro, a un lado hay unas flores que nadie las riega, nadie las cuida, pero crecen y tienen color rosa, si no me equivoco, hermosas, y están esas flores ahí. Por eso el Señor nos está diciendo esto. El Señor está diciendo, el mismo Dios que alimenta a las aves, el mismo Dios que viste a las flores, es el mismo Dios que te alimenta a ti y te viste a ti. Es el mismo Dios. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Qué privilegio. Es el mismo Dios. Hermanos, por supuesto que en circunstancias normales, tú nunca vas a ver a un pájaro con hambre o a una flor que no nazca. Y nunca vas a ver a una flor sin pétalos, no. Lo repito, en circunstancias normales, ¿no? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué nunca vas a ver eso? Porque Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. El Señor Jesús lo que está haciendo, hermanos, es tomar esta verdad para darnos tranquilidad en nuestra vida. Dios cuida su creación no humana. Dios cuida su creación, llámense animales, plantas, es más, hasta bacterias, virus. Dios tiene en control a todo. Dios cuida a todo. Cuanto más a nosotros, que somos portadores de su gloria y que tenemos una relación íntima con Él. Ten fe en eso, hermanos. No seas un hombre de poca fe.
Confía en esas verdades bíblicas que el Señor nos está mostrando aquí. Si Dios cuida a un pájaro, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Si Dios cuida a una flor, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Cada vez que veas un pájaro o una flor, recuerda eso, hermano. Razona en eso y dices, sí, cierto, Señor. Si esa ave está volando aquí, entonces yo voy a estar gozoso porque tengo 1000 problemas, pero al final yo sé que estoy bajo tu mano, Señor. Confía en Él, hermanos. Ahora, anota otra razón por la que tú como creyente no debes de afanarte. Versículo 31, ya vamos a ir acabando, hermanos. Versículo 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Otra vez, hermanos, esa frase de no os afanéis es un imperativo, es un mandato. No te afanes. Y esta frase de no afanéis, hermanos, en griego tiene el sentido de no empieces de afanarte otra vez por tus necesidades básicas. Si tú ya viste a los pájaros que Dios las alimenta, si tú ya viste a las flores del campo que Dios las viste, no vuelvas a afanarte. No vuelvas a afanarte. ¿Por qué? Por el comer, por el beber y por el vestir. Esa es la idea. Si tú ya viste a los pájaros, si tú ya viste a las flores, si tú ya viste a las hierbas silvestres, no vuelvas a afanarte por tus necesidades básicas. ¿Y por qué no tienes que volver a afanarte? Vean, la respuesta está en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Bueno, la palabra gentil normalmente se usa para referirse a una persona que no es judía, ¿no? Pero aquí, hermanos, el Señor Jesucristo usa la palabra gentil para referirse a un pagano, para referirse a un incrédulo, a alguien que no es creyente, alguien que no es cristiano. Entonces, tú no te afanes, porque si lo haces, serás como un incrédulo que busca todas estas cosas. Dice ahí el texto, porque los gentiles, ¿qué? Buscan. Esta palabra de buscan es importante, hermanos, porque en el griego la palabra buscan da la idea de una búsqueda intensa, de una búsqueda ferviente. Ellos buscan de manera intensa, de manera ferviente, dice al final, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas del versículo 31. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Los incrédulos buscan intensamente cubrir, escucha, sus necesidades físicas. En contexto, ellos están ansiosos. Ellos están buscando pecaminosamente cubrir sus necesidades básicas. Hermanos, los que no son creyentes viven preocupados por sus necesidades básicas. Ellos viven preocupados por eso. Su vida se está enfocada en trabajar para eso, en trabajar para sobrevivir. Esto es lo que caracteriza a un incrédulo, a un pagano. Si tú le preguntas a una persona incrédula, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? La mayoría de las respuestas es muy bien, gano bien dinero. Estoy en un buen trabajo. La mayoría de las respuestas son esas. Siempre es trabajo y dinero y dinero. Ellos se olvidan de lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Recuerdan esas palabras del Señor Jesucristo que dice, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? De eso se olvidan los incrédulos. Esa, hermanos, no es la meta del cristiano. La meta del cristiano no es ganar todo el mundo. No, hermanos, porque eso no es lo bíblico. El incrédulo vive para satisfacer sus necesidades básicas. Esa es su prioridad. Ese es su Dios. Por supuesto, hermanos, no hay que malinterpretar esto, ¿eh? No hay que pensar que el cristiano entonces tiene que cruzarse de brazos y no hacer nada. No, hermanos. Recuerden que parte de nuestra responsabilidad como creyentes genuinos es trabajar ejemplarmente. ¿Para qué? Para proveer a nuestra familia, para ayudar al necesitado, para dar a la extensión de la iglesia por medio de las ofrendas y, por supuesto, también para nuestros gustos personales. Pero, hermano, esa no es tu prioridad.
Esa no es tu prioridad. Para el incrédulo sí. Él se enfoca primero en sus necesidades básicas. Y se entiende porque él no conoce a Dios, ¿no? Se entiende porque él no es creyente. Sin embargo, nota a la mitad del versículo 32 lo que dice. A la mitad del versículo 32 dice el Señor, pero, él dice esa palabra, pero. Esta es una palabra de contraste, hermanos. O sea, lo opuesto a la actitud de los incrédulos. Lo opuesto a la conducta de los incrédulos que viven para satisfacer sus necesidades básicas. Lo contrario a esto, dice el Señor, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Hermanos, esto es un gran contraste. Porque el Señor tiene un conocimiento de tus necesidades, de todas tus cosas, incluyendo tus necesidades básicas. Él lo sabe. Él sabe absolutamente cuánto ganas exactamente. Él sabe cuánto necesitas para comer. Él sabe cuánto necesitas para vestir. Él sabe cuánto necesitas para tu renta, para tu hipoteca, para tu luz, para tu agua, para tus deudas, para tus planes. Él sabe todos tus gastos, hermanos. Él sabe todo. Es más, escucha. Él lo sabe aún antes que tú sepas que lo necesitas. Él lo sabe, hermanos. Él sabe absolutamente todo, todo. A ese grado Él lo sabe, hermano. Entonces, no te preocupes como lo hacen los incrédulos. No te afanes en buscar siempre el dinero y el dinero y el dinero. No te preocupes por eso. Porque tu Dios ya lo sabe, ya lo sabe. Ten presente eso. ¿Recuerdan? Otra vez nos lleva el Señor Jesús a tener fe en Dios. Él lo sabe. Si Él lo sabe, entonces lo pongo en sus manos. Ya lo vimos, hermanos. Dios en su misericordia cuida a los pájaros, a las flores. Entonces Él cuidará aún más de aquellos que su Hijo murió por ellos. Aún más cuidará. ¿No es cierto, hermanos? La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿Dios puede cubrir tus necesidades? Piénsalo, razónalo, con todo el conocimiento bíblico que tienes. ¿Dios puede cubrir tus necesidades? Entonces, ¿por qué te preocupas pecaminosamente? ¿Por qué lo haces? Si tú crees que Dios puede cubrir tus necesidades, enfermedad, salud, dinero, gastos, hijos, ¿por qué te preocupas pecaminosamente? Confía en Él, hermano. Confía en Él. Y vean, este contraste nos lo sigue dando el Señor Jesús. Vean ahí el versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Dice, empieza con esta palabra, más. Esa es otra palabra de contraste. O sea, en lugar de buscar lo que los incrédulos buscan, más buscad ¿qué? Primeramente, dice. Buscad primeramente. Este es un verso muy conocido por todos los cristianos y por todos los que estudian la palabra de Dios. Pero nota el contexto porque es importante. Recuerda, hermano, que desde el versículo 25 hasta el versículo 32 nos dice que Dios en su amor provee para nuestras necesidades básicas materiales. Y debido a que Él tiene el poder y debido a que Él conoce tus necesidades mejor que tú mismo, entonces tú debes de buscar primeramente. O sea, en otras palabras, deja de distraerte con tus necesidades básicas. Deja de preocuparte por tus cosas. Pónselas a Dios. Déjalas a Él y busca primeramente, dice el Señor. Esa palabra de busca tiene la idea de buscar constantemente. Así como los incrédulos. De hecho, es la misma palabra que el Señor Jesucristo usa arriba con los incrédulos. Así como los incrédulos buscan de manera intensa las cosas de este mundo, bueno, de la misma manera tú debes de buscar intensamente y
primordialmente, dice ahí, busca primeramente. Esa palabra primeramente, hermanos, en griego es protón. Protón. De ahí viene la palabra prototipo. La idea de esto, hermanos, sería: vive enfocado constantemente y primordialmente, ¿en dónde? Vean lo que continúa diciendo: en el reino de Dios y su justicia. Bueno, así como los incrédulos buscan fervientemente, con pasión, las cosas de este mundo para satisfacer sus necesidades básicas, con esa misma intensidad, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios. ¿Tú sabes qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios, hermanos, es buscar su voluntad, es buscar sus deseos, lo que Él quiere. Eso es buscar el reino de Dios. Para las personas que no son salvas, esto es: busca la salvación. Busca la salvación. Y después obedece a Dios para que llegue la provisión. Pero para el creyente, hermanos, para el que ha creído en Cristo, la idea es que tú debes de esforzarte continuamente en extender el reino. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad. Busca el reino de Dios, cumple su voluntad, obedécele. No solamente su reino de Dios, también ¿qué? Su justicia. Esto de su justicia, hermano, se refiere a que tú debes de ser obediente, a que tú busques la santidad en tu vida. Entonces, para ir conectando esto, hermanos, cuando tú te esfuerzas en buscar constantemente la extensión del reino de Dios, evangelizando, haciendo buenas obras, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, haciendo su justicia, vivir en santidad, cuando tú haces todo esto, escucha al final del verso: todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa para nosotros, hermanos, para los cristianos. Y es una promesa gloriosa. Pero hay algo que tenemos que recalcar. ¿Esta promesa para quién es? Esta promesa es para el quien busca el reino de Dios y su justicia. Por ende, creyentes. Creemos que los creyentes verdaderos buscan el reino de Dios y su justicia. Para ellos son esta promesa. Todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta que tenemos que hacer: ¿qué cosas serán añadidas? ¿Cuáles son las cosas que serán añadidas? Bueno, en el contexto que estamos estudiando, son las cosas que los gentiles buscan. Las cosas que los gentiles buscan con tanto afán. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te las va a dar. El alimento, la bebida, el vestido. Esas son las cosas que el Señor te da. Hermano, Dios sabe tus necesidades básicas. Tú vives solo con el interés que Dios quiere que vivas, buscando el reino de Dios y su justicia. Tú vive en su reino, cumple su voluntad, obedécele, y Él se va a enfocar en darte de comer, en darte de vestir, en darte un alimento, en darte dónde vivir. Esa es la idea de lo que está diciendo el Señor Jesús. Tú solamente enfócate en cumplir mi voluntad, en obedecerme, en vivir en santidad, y yo me preocupo de lo demás, dice el Señor. Eso es lo que tú solo tienes que hacer. Esa es la idea, hermanos. Y aquí, hermanos, no estamos hablando de un ministerio. Aquí no estamos hablando de un cargo en la iglesia. No. Tú solamente debes de obedecer a Dios, en toda la extensión de la palabra, obedecer a Dios. Y no importa lo que estés haciendo o lo que sea, no importa si eres plomero, si eres doctor, si eres abogado, si eres carpintero, si eres ama de casa, si eres estudiante, lo que sea, no importa lo que tengas, si tienes un ministerio o no lo tienes. Tu prioridad, ¿cuál es? Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Esa es tu prioridad como creyente, como cristiano. Si tú haces eso, Él proveerá todas tus necesidades básicas. Si lo haces. Entonces, hermanos, no te preocupes por tus necesidades básicas. ¿Por qué?
Porque es pecado. Es pecado. Porque es una expresión de incredulidad. Porque no muestra la prioridad que es tener fe en el Señor. Y finalmente, hermanos, y yo creo que por eso no nos debemos de preocupar, es porque Dios cubre nuestras necesidades. Creo que ese debe ser el principal punto, ¿no? Si Dios cubre mis necesidades, si yo me hago llamar cristiano, si yo me hago llamar hijo de Dios, si yo creo en Él, entonces no me tengo que preocupar, porque yo sé que Él va a proveer para mis necesidades, ¿no es cierto? Por eso no debes de preocuparte. Dice el versículo 34, para acabar, versículo 34, Mateo 6, versículo 34, dice, así que, ¿no qué? No os afanéis. Otra vez, un mandato. No te afanes, no te preocupes. ¿Por qué? Por el día de mañana. Es cierto, hermanos, los precios suben, ¿no? Los precios suben y los sueldos bajan. Esa es una realidad. Pero no te preocupes por tu futuro, dice el Señor. No te preocupes por el día de mañana. Esa es la idea. Y sabes, hermano, aquí el Señor no está diciendo, tú deja de planear tus necesidades futuras. Tú no planees. No, eso no está diciendo el Señor. En otros lados de las Escrituras, hermanos, nosotros vemos que Dios nos enseña a planear nuestro futuro. ¿Por qué? Porque esa es una característica de un sabio. El sabio planea. No es malo planear. Pero el punto, hermanos, es que recuerda que Dios tiene todo bajo control. ¿Puedes planear? Sí. Las cosas a lo mejor te salen, pero a lo mejor no. No importa. Dios está en control de todo. Ahora, ¿por qué no debes de preocuparte de manera pecaminosa por tu futuro, hermano? ¿Por qué no lo debes de hacer? Vean, continúa diciendo el versículo. Porque el día de mañana traerá, ¿qué? Su afán. Su afán. O sea, el día de mañana se cuida a sí mismo. Se cuida a sí mismo. Lo vuelvo a repetir. Esto no está apuntando a nuestra irresponsabilidad, hermanos. Esto no está apuntando a ver qué pasa. No, eso no está apuntando. El punto es que tú descansas. Hay paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Porque sabes que así como Dios cuida a los pájaros y a las plantas, Dios cuidará de ti. Y porque sabes como Dios ha cuidado en el pasado de ti, también cuidará de ti en el futuro. Por eso deja al día de mañana su propio afán. Y concluye el Señor Jesucristo con estas palabras. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, el Señor te dice, enfócate en tus luchas y en tus problemas de hoy, no de mañana. Por ejemplo, hermanos, tu necesidad es que el Señor te provea de 3 kilos de gracia. Tú necesitas 3 kilos de la gracia de Dios. Pero Dios te va a dar 100 kilos para que las guardes. No, hermanos, no funciona así, hermanos. Él te dará lo que necesites ese día, porque Dios te da la capacidad de enfrentar las cosas para ese día, hermanos, en ese momento de tu necesidad. Y confía en eso, hermanos. No diga, Señor, yo necesito 3, pero dame 100 para que las guarde. No. Mejor dile, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para comprender quién eres tú y así tener más fe en ti. Y el día de la prueba, yo esté bien afianzado. Dame la gracia que necesito en el día que la necesito. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, cuando el día malo llegue, Dios te dará lo que necesites. En resumen, hermanos, y con esto quiero acabar. ¿Tú cómo enfrentas la ansiedad? ¿Tú cómo enfrentas la preocupación? ¿Tú cómo enfrentas esto en tu vida? Es muy sencillo, hermanos. Piensa quién es Dios. Piensa quién es Dios. Recuerda que Él tiene el poder para proveer todas tus necesidades, para dar la solución de todos tus problemas. Somete tu vida a Dios.
Y por último, cultiva la obediencia en tu vida, porque esa es tu responsabilidad. Si tú cumples con los mandatos que Dios te ha dado en su palabra, por ende, Dios cuidará de tus necesidades básicas elementales. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Aprende a confiar en Él, obedécelo y Él te dará, Él te bendecirá. Oremos, hermanos.